Bueno, chicos, buenas tardes para todos. El día de hoy le vamos a dar continuidad al ciclo de charlas en investigación, desarrollo e innovación. La charla del día de hoy es sobre métodos empíricos en investigación. Hoy nos acompaña el profe Miguel Ángel Niño Zambrano. Se los voy a presentar rápidamente antes de que él comience con su presentación. Él es profesor titular de la Universidad del Cauca, de la Facultad de Electrónica y Telecomunicaciones desde el año 1999. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga, magíster en informática de Unicauca y doctor en ingeniería telemática de la misma universidad. Es miembro del Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y mentor del semillero en Internet de las Cosas y Computación Inteligente. Sus áreas de investigación son Internet de las Cosas, web semántica, recuperación de la información y tecnologías web. A su vez, es par evaluador en investigación asociado, reconocido por MinCiencias, y es miembro del comité científico de varias revistas en el área de ciencias de la computación y áreas afines. Realmente el profe tiene muchísima experiencia en investigación, ha desarrollado proyectos de investigación en distintas áreas. Nuevamente les insistimos en que las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación las vayan resolviendo. Y si de repente hay alguna inquietud que surge por los mismos proyectos de investigación que ustedes estén desarrollando, esa es la oportunidad para aprovechar la experiencia del profe y que vamos resolviendo esas inquietudes en conjunto. Entonces, bienvenidos a todos y le doy la palabra al profe Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Juliana, por la presentación. Bueno, entonces aquí ya hay un tema que es métodos empíricos de investigación. Es un tema que, según entiendo, fue de lo que se analizó que estaban pidiendo los jóvenes investigadores reforzar un poco más. Fue un reto un poco para mí organizar un poquitico mejor este tema, porque había que hacer varias conexiones allí. Entonces, la idea es que este tema es bastante largo, perfectamente podrían ser varias sesiones, pero aquí el reto es poder pues, sintetizar esto en esta sesión. Tal como lo dijo Juliana, la idea es que si hay alguna duda, pues se levante la mano y se haga la pregunta. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué es lo que entendemos nosotros por un método empírico? Cuando estamos hablando de empírico, precisamente estamos diciendo de que es la experiencia y digamos que es cuando nosotros a través de nuestros sentidos vamos a esa realidad y comenzamos a hacer una observación en esa realidad. Esto es algo que es muy natural en nosotros. De niños, como nosotros estamos explorando nuestro mundo, lo que nosotros hacemos es cuando no conocemos algo o queremos saber algo más de lo que se ve, algo curioso, lo primero que hacemos es tratar de tocar, tratar de palpar, meternos a la boca. Bueno, entonces de niño comienza de una vez a tratar de adquirir más información a través de los sentidos. Esto es muy parecido y el método científico se basa precisamente en la observación, en esa observación de la realidad, pero en una observación solamente de lo que se siente, sino en el método científico, en la parte de generación de ciencia, nosotros hablamos es de hacer una observación sistematizada, una observación reflexiva y una observación donde nosotros tenemos que tener en cuenta allí varios elementos para que la información que capturemos en lo posible sea más objetiva. Esto nos lleva a formular ciertas hipótesis. Por ejemplo, podemos ir nosotros a un pueblo y podemos ver que hay un río y podemos ver que en el río comienzan a pasar ciertas manchas, ¿sí? Manchas oscuras. Entonces, nosotros podemos hacer primero una observación allí. La primera observación que podríamos mirar es ver cuál es el color de la mancha, cuál es la forma de la mancha. Incluso si podemos tomar un poco más de la mancha y mirar cuál es su consistencia. Y después de eso, podríamos nosotros formular unas hipótesis, dependiendo del conocimiento previo que nosotros tengamos. Ahora, si no tenemos conocimiento previo, pues lo que tenemos que hacer es buscar más información y tenemos que empezar a buscar información que nos permita establecer el contexto, las variables, las relaciones que hay en esa situación y luego de que tengamos más información sí podríamos empezar a formular ciertas hipótesis. Eso es lo que hacemos en la investigación cuantitativa. Y en la investigación cuantitativa, a partir de los datos y a partir de la información que nosotros tenemos en un entorno,
podemos, y la información que podemos capturar, podemos formular ciertas hipótesis. Eso nos lleva luego a poder establecer primero con claridad, y eso es lo que se llama el planteamiento del problema, cuál es el objeto de estudio, y ese objeto de estudio que tenemos aquí es lo que nosotros debemos definir en lo que es el planteamiento del problema. Entonces, cuando planteamos el problema, nosotros tenemos que ser claro qué es lo que vamos a estudiar. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque en algún momento se pueden estar haciendo investigaciones en las cuales no se tiene claridad de cuál es el objeto al cual estamos observando, al cual queremos capturar cierta información. Digamos que tenemos el mismo ejemplo del río, y en el ejemplo del río ahí están pasando diferentes basuras, está pasando la Mancha, entonces hay árboles, hay casas, hay un sistema de otros ríos, entonces ahí ¿cuál sería el objeto de estudio? ¿Sí? El objeto de estudio normalmente va a ser el fenómeno o va a ser el elemento al cual nosotros queremos medir ciertas cualidades. ¿Será el río? ¿Será la Mancha? ¿O serán los árboles que están alrededor? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Va a depender de cuál es el objetivo y cuál es el problema que nosotros queremos resolver. Si lo que nosotros queremos resolver o el problema que nosotros vemos allí y sale una pregunta, que entonces ahí es donde aparece la pregunta de investigación, y dice, ¿por qué el río está con esa mancha? ¿Sí? Entonces, esa primera pregunta ya nos está hablando de cuál podría ser el objeto que nosotros al cual vamos nosotros a mirar, que está presentando ciertas características. Aunque la mancha sea un elemento que es el que está contaminando el río, ¿sí? Puede hacer que la mancha, nosotros queramos hacer una investigación sobre la mancha, pero nosotros, para poder establecer qué es esta mancha, pero realmente lo que nosotros queremos establecer es si esta mancha está generando esa contaminación sobre el río. Entonces, ahí donde podríamos entonces hacernos otras preguntas de investigación. Pero sí es muy importante es que nosotros podamos establecer cuál es ese objeto de estudio. Luego de eso, cuando tengamos ya el objeto de estudio, nosotros podemos buscar otras fuentes, otra fuente de conocimiento, una que es la experiencia directa y la sacar información, y la otra es traer información de estudios previos que ya se han hecho. Entonces, esos estudios previos nos van a decir a nosotros si ya alguien ha detectado esas manchas y si ya alguien ha sacado algún tipo de información o conclusión. Eso nos va a dar la idea de que vamos a tener un punto de partida donde allí vamos a formular las hipótesis. De pronto nadie ha trabajado eso o no se había presentado antes, entonces hay una brecha de conocimiento, hay algo que ocurre, una situación específica, y queremos saber y queremos salvar esa brecha de conocimiento porque nosotros queremos saber cómo poder resolver ese problema. Entonces ahí es donde se forman esas hipótesis y comenzamos con esas hipótesis a mirar si la aceptamos o la refutamos. Entonces es lo que hacemos normalmente en esta parte de lo que es las investigaciones cuantitativas. Finalmente, cuando tengamos nosotros la información, podemos cotejar esa información que nosotros obtengamos mirando la utilidad. Y esa utilidad, lo vamos a ver más adelante, la vamos nosotros a poder validar precisamente con la comunidad de científicos que ya trabajan sobre el mismo tema y con la misma comunidad beneficiada con los resultados de la investigación. ¿Listo? Entonces, esto es algo similar también para la investigación cualitativa, pero en la investigación cualitativa normalmente no se generan hipótesis, sino que se trata de buscar más información para generar una hipótesis. No quiere decir que no se generen hipótesis, sino que no es lo primero que se hace, sino que en la investigación cualitativa normalmente se intenta ir a buscar más información sobre el entorno para poder empezar a formular ciertas teorías. Bueno, antes de mostrar estos métodos hay que tener claros ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, me imagino que ya lo tienen claro, pero bueno, me gusta hilar desde el principio. Cuando nosotros hablamos de que tenemos un conocimiento científico, ese conocimiento debe ser algo diferente al conocimiento normal, que una persona que se acerca al río hace unas observaciones y dice algo. ¿Qué diferencia habría de un conocimiento científico a una persona que hace sus propias observaciones? Que el conocimiento científico normalmente refiere al uso de ciertos métodos. Entonces, estamos hablando de que el conocimiento científico aplica unos métodos formales y
esos métodos van en consonancia con la sociedad, con unos valores, con unos intereses que hay allí de que ese conocimiento genere bienes y servicios, y que este conocimiento, al ser obtenido a partir de estos métodos, es un consenso, ¿sí? Es un consenso que se forma con la sociedad, y al ser obtenido de esa manera formal podemos decir que este conocimiento es conocimiento científico, y es conocimiento válido y que puede ser utilizado para generar productos y servicios. Esos métodos lo que nos están generando son una serie, o nos definen una serie de procesos, una serie de operaciones, ¿sí? Para obtener ese nuevo conocimiento. Pero lo más importante de este proceso es que necesitamos es que ese conocimiento sea válido, y ahí es donde vamos empezando a entrar a lo que es la parte de lo que son los métodos empíricos. ¿Qué significa que ese conocimiento sea válido? Quiere decir que nosotros tenemos que establecer una diferencia entre el conocimiento común y el conocimiento cotidiano. ¿Con qué? Con los métodos formales que ya les había comentado. Entonces, normalmente hay una comunidad de científicos, es lo primero que hay allí, hay una comunidad de científicos que ya han aportado en la misma área. Entonces, posiblemente con el mismo ejemplo que he venido dándoles del río, posiblemente comienzo yo a investigar personas que hayan hecho estudios sobre la contaminación en los ríos. Voy a encontrar allí personas que posiblemente han hecho varios trabajos de investigación ya, ¿sí? Y voy a encontrar diferentes puntos de vista y diferentes formas y diferentes métodos que se han venido aplicando para investigar sobre la contaminación sobre el río. Estas personas han seguido el método científico y también han colocado sus propios criterios, sus propias normas, su propia forma de medir, y ellos se convierten en una comunidad que trabaja alrededor de eso. Entonces, ellos son los que nos van a definir esos criterios, practican esos criterios y son los que van a reconocer de alguna manera si la investigación que nosotros estamos haciendo tiene un buen grado de validez. Y si ha sido construido con esos métodos y con esos criterios, pues va a tener cierta legitimación social, porque va a poder llamarse un conocimiento científico. Por eso es que es tan importante que cuando nosotros hagamos la investigación, lo primero que hagamos es someterlo a esa valoración de esa comunidad. Y eso es lo que el ingeniero César hace 8 días les estaba hablando sobre lo que era la publicación. Y él les hablaba que la publicación debería tener esos elementos de que fuera clara, ¿sí? Él hablaba de que fuera, que esa investigación que fuera replicable también, ¿sí? Entonces, esos ya son nuestros elementos que nosotros debemos tener en cuenta para cuando vamos a hacer esa publicación. Entonces, ya sabemos que el conocimiento que se genera sigue unos métodos, unas formas, unas prácticas, que hay una comunidad y que la sociedad, cuando recibe sus beneficios, va a legitimar ese conocimiento que nosotros hemos desarrollado. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Esas reglas que nosotros van a ser precisamente esos métodos, ¿sí? Esos métodos que nosotros vamos a poder utilizar, ¿sí? Y estos métodos nos van a permitir aplicar ciertas técnicas y ciertas herramientas para obtener esa investigación, ¿sí? Y la idea de aplicar esos métodos es brindarle solidez a la investigación, que cuando esa comunidad de investigadores revisen nuestro trabajo y miren la manera en que nosotros hicimos nuestra investigación y que seguimos ese formalismo, digan, esto está bien hecho, se aplicó bien el método, se cuidaron las variables de tal manera que no hubo una interferencia externa, las conclusiones son adecuadas, entonces es válida la investigación, y normalmente lo que sucede allí es que se puede publicar la investigación. Hay varios criterios con diferentes paradigmas, eso ya uno lo va investigando a la medida que va encontrando información sobre el conocimiento en la misma área que uno está trabajando, y obviamente tiene que venir una publicación. Esa publicación debe estar suficientemente argumentada y muy bien desarrollada para que sea válida. Ahora, podemos nosotros utilizar muy bien nuestros métodos, aplicarlos bien, pero si no hacemos la publicación, la investigación no se ha terminado, ¿sí? Realmente quedaría guardada y todo ese esfuerzo y todo ese trabajo se perdería.
Solamente hasta cuando se haga la publicación y cuando vengan los pares y nos validen esa información, vamos a saber si realmente el conocimiento que se ha ganado allí va a tomar la relevancia que nosotros esperamos. Ahora, podemos cometer un error al momento de publicar y no publicar con las normas adecuadas. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado porque muchos trabajos que han sido hechos a conciencia y muy bien hechos, posiblemente han sido rechazados porque no son utilizados con las técnicas adecuadas de publicación. Eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Y quién legitima esa información? Finalmente va a ser la misma sociedad a la que va dirigida la investigación. A las mismas, los mismos servicios, los mismos bienes que se pueden generar con esa investigación que se ha hecho, y si esa sociedad va a tener ese impacto por esa investigación, pues va a legitimar dicha investigación. Entonces, de esa manera es que nosotros validamos la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento supremamente importante para la validación de la investigación es el primer elemento, es el método de investigación que voy a utilizar. El siguiente, el método de investigación que utiliza esos criterios. El siguiente es la publicación y el siguiente es el impacto que nosotros generemos en la sociedad. Esos son los elementos que nos va a dar la validación, pero por lo menos empecemos nosotros con mirar cuáles son esos métodos. Bueno, ahí, para tener en cuenta qué método aplicar, hay que tener en cuenta que hay dos posibles enfoques, bueno, tres posibles enfoques de investigación que ya se han ido consolidando en el último siglo. Y estos enfoques tienen que ver con una investigación que tiene un enfoque más cualitativa, que es esta primera que tenemos aquí, o un enfoque, cuantitativo, o un enfoque cualitativo, o un enfoque que es una combinación de los dos. Y en esta presentación yo me voy a concentrar sobre este enfoque, sobre el enfoque cualitativo. No me voy a concentrar sobre el enfoque cuantitativo, no sobre el enfoque cuantitativo, porque de por sí ya hay una charla, creo que en 8 días, no sé, que se va a hacer precisamente sobre estos métodos que tienen que ver con la parte cualitativa. Pero sin embargo, aquí voy a hablar algo, y es lo siguiente, y el cuantitativo tiene que ver con, sobre todo, utilización de estadísticas. Miremoslo acá. Entonces, aquí estamos utilizando estadísticas. Si nosotros estamos utilizando estadísticas, quiere decir que nosotros hemos definido variables que les hemos asignado medidas, ¿sí? A través de un instrumento de medición y midiendo ciertos fenómenos o ciertas características. Entonces, precisamente eso es lo que lo hace cuantitativo. Cuantitativo significa que el estudio que yo estoy planteando, puedo identificar allí las variables, la relación que hay entre esas variables y puedo identificar las características y luego asignarle unos valores, unas magnitudes que después me van a permitir establecer la intensidad de la relación que tiene una con otra o la intensidad de la variable como se presenta. Y normalmente en este enfoque cuantitativo se utiliza un proceso mental que es la parte deductiva, ¿sí? Que es la de ir de lo general y particularizando y dividiendo hasta ir sacando la información. Este es un estudio que trabaja más en profundidad, en una parte puede definir un fenómeno particular y un pedacito de un fenómeno y puede estudiar en profundidad ese pedacito de ese fenómeno. Y normalmente estos enfoques tienen una metodología, un conjunto de pasos, unos métodos, unos conjuntos de pasos que normalmente son secuenciales y que nos van a llevar a producir una información objetiva, obviamente aplicando correctamente los métodos, ¿sí? Eso nos va a permitir controlar bien lo que estamos probando, tener precisión, poder replicar, esto es supremamente importante, se lo decía el profesor César, que usted debería poder replicar la información, que fuera replicable, incluso poder hacer predicción. Entonces, esto es lo que nos va a dar el enfoque cuantitativo. El cualitativo, aunque puede identificar también variables y puede identificar cierta asignación de magnitudes, no está enfocado tanto a eso, a esa medición, sino más bien al entendimiento, más a la profundidad en los significados.
este tiende, el cuantitativo tiende a generar experimentos un poco más en laboratorio, no quiere decir que uno pueda generar experimentos en el entorno real, pero el cualitativo es más de generar esos experimentos en el entorno real. Luego, la riqueza del cualitativo es más en entrar a explicar ese significado, esas relaciones que existen, ese cómo se ve el entorno. Algún problema que tiene el enfoque cualitativo es cómo eliminar esa subjetividad del investigador. En el cualitativo también se da, pero ya está más definido cómo se define, cómo se elimina esa subjetividad. Bueno, como les dije, no voy a entrar más en detalle. Nosotros vamos a ir por esta parte del enfoque cuantitativo y ya en el otro enfoque pues habrá tiempo para presentarlo con más detalle. Ahora, cualquiera que sea el enfoque, este que nosotros tenemos aquí es el enfoque, es el proceso cuantitativo que normalmente seguimos nosotros para hacer una investigación, y este que tenemos aquí es el proceso cualitativo. Los dos tienen un punto en los diferentes pasos de la metodología de la investigación donde se hace el diseño. Entonces, aquí en este punto es en ambos enfoques donde nosotros hacemos ese diseño. Y ese diseño de la investigación es precisamente el punto donde nosotros definimos esos métodos y esas técnicas que vamos a utilizar. Y esos métodos que vayamos a utilizar y esas técnicas que vayamos a utilizar va a depender de cómo planteamos el problema, va a depender de la naturaleza de las variables que vayamos a medir, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo. Quiero saber quiero medir qué tanto amor tienen las madres a sus hijos con respecto a las madres que trabajan a sus hijos con respecto a las madres que se quedan con sus hijos en casa. ¿Habrá alguna diferencia? Entonces, en ese planteamiento, uno dice, bueno, ¿cuál sería la variable? La variable puede ser amor. Bueno, ¿cómo mido el amor? ¿Sí? Entonces, ahí entramos un poquitico en empezar a pensar, bueno, ¿y cómo hago esa medición del amor? Hay variables que se pueden medir de una manera muchísimo más fácil, como los latidos cardíacos, ¿sí? Como la respiración, como la temperatura corporal, pero ¿cómo mido yo el amor? ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a mirar que esa naturaleza de las variables podría darnos un entendimiento de que si no tenemos un elemento de cómo medir directamente la variable, podríamos irnos más a un enfoque de índole más cualitativo que cuantitativo. El objetivo de la investigación también es importante. Si nosotros queremos saber cuál es la magnitud de la mancha que está pasando por el río, qué tanto está contaminando el río y qué tanto está enfermando, si esa contaminación está influyendo sobre la enfermedad que tiene la población y la población está presentando ciertas alergias y queremos establecer si hay un elemento, una relación entre ellos dos, pues para poder establecer ese tipo de relaciones necesitamos medir las cantidades y medir las magnitudes de interacción entre una y otra. Luego el objetivo de la investigación se vuelve un poco más cuantitativa, ¿sí? Y la información que nosotros encontremos de nuestro estudio nos va a llevar a saber si los otros investigadores ya han trabajado ese mismo problema desde un punto de vista un poco más cuantitativo. Ahora, puede suceder que usted identifique variables cuantitativas que puede medir perfectamente y relaciones entre variables cuantitativas, pero también puede ser importante que usted requiere información cualitativa. Entonces hay muchos estudios que se plantean desde el punto de vista mixto, y en ese punto de vista quiere decir que esos estudios en los cuales se aplican técnicas y métodos para capturar la información de ambos tipos de variables y luego sacar una conclusión más global. Estos estudios pues son un poquitico más grandes porque estamos aplicando más técnicas y tenemos que consolidar más información. Bueno, esta gráfica fue un reto un poquito grande porque buscando aunque ya desde hace mucho rato se habla de los diferentes métodos, ¿sí? El área de la metodología de la investigación, aunque no es algo que cambie constantemente, sí cambia. Es decir, aparecen algunos métodos, aparecen ciertas técnicas, cuando se avanza en la tecnología pueden aparecer nuevas herramientas y eso nos puede dar paso a aplicar otro tipo de método. Entonces, encontrar una clasificación de los diferentes métodos es un poco difícil. Incluso hay algunos investigadores que clasifican
ciertos métodos en otras categorías. Por ejemplo, en esta parte que tenemos aquí de la medición, algunos investigadores ponen la medición como un método lógico, ¿sí? Porque la medición aparece primero de establecer cuáles son las características de las variables, cómo es su relación y luego sí le asigno magnitudes, pero la encontré más relacionada en la parte de los métodos empíricos. Entonces, y aquí pues traté de colocar con colores lo siguiente. Aquí coloco que el enfoque cuantitativo, si lo ven aquí, este que está acá, está de color naranja, y aquí hay unos métodos de color naranja. Quiere decir que este método se utiliza más que todo en el enfoque cuantitativo, ¿sí? No quiere decir que es exclusivo del enfoque cuantitativo, ¿sí? Pero se utiliza muchísimo más en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo tenemos estos métodos que están en naranja. Y el enfoque cualitativo coloqué en color rosa o rojo, ¿sí? Los métodos que se utilizan más y los que se utilizan de una manera indistinta en uno o en otro con ciertas variaciones, lo coloqué como un enfoque mixto, donde se puede utilizar ese mismo método en cualquiera de los dos. Pero en general, digamos que cuando estamos hablando del método de investigación, ya hemos hablado que era un conjunto de procedimientos lógicos, ¿sí? A través de los cuales nosotros ponemos a prueba el problema y verificamos un problema y ponemos a prueba nuestras hipótesis. Y para eso utilizamos unos instrumentos, ¿sí? Esos instrumentos son unas técnicas que tienen unas herramientas. Esas las vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, los métodos en general se pueden dividir en dos. Se pueden dividir en el lógico y se pueden dividir en el empírico. Y el lógico son los que utilizan las herramientas mentales, son los que utilizan esas herramientas de racionamiento, de raciocinio, perdón. Deductivo, ya lo habíamos hablado, que es ir dividiendo, de ir especializándose y analizando particularmente cada uno de los elementos, ¿sí? O partir de una hipótesis e ir haciendo la parte deductiva, ¿sí? Inductivo es más hacia la generalización, ¿sí? Y tenemos aquí dos métodos que se están utilizando mucho, un método que se ha utilizado mucho en los últimos años en ingeniería, que es el grupo focal. No voy a poder hablar de todos los métodos porque pues esto aquí no me da tiempo aquí. Sin embargo, al final en la diapositiva yo he colocado unos enlaces para que ustedes sepan cómo se utiliza esos métodos. Pero el grupo focal es donde tú reúnes personas, ¿sí? Para interactuar y para discutir un tema particular, ¿sí? Ahora, este grupo focal ustedes lo pueden utilizar tanto para establecer las relaciones, establecer variables en un tema particular, ¿sí? Por ejemplo, digamos que haya una hipótesis de investigación que diga qué tan estigmatizados se sienten las personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis pulmonar, por ejemplo. Esa es una pregunta de investigación. Entonces, nosotros sabemos que queremos averiguar sobre la estigmatización, sabemos la variable, pero no sabemos qué otras variables hay allí. Entonces, nosotros podríamos crear un grupo focal entre las personas que sufren de esa situación y hacer ese grupo focal. No es simplemente reunirlos y preguntarles cómo les va, cómo les ha ido. No, todas estas técnicas tienen una serie de pasos y de instrumentos. El grupo focal tiene una serie de pasos y unos instrumentos que normalmente es una encuesta que se hace allí con unas preguntas bien específicas y donde incluso a veces no se hace una sola reunión, sino se hacen hasta 2 y 3 reuniones. Normalmente el grupo focal es de entre 4 a 10 personas y con eso podemos establecer más variables y ahí sí plantear de pronto las hipótesis. Incluso se puede utilizar también el grupo focal ya en el proceso de la investigación y en ingeniería nosotros lo hemos utilizado más que todo para crear grupos focales de expertos, que yo creo que es algo muy particular que hemos venido nosotros haciendo en ingeniería. Lo que hemos hecho es tratar de que analicen la propuesta que se ha venido haciendo para que ellos desde el punto de vista de su experticia comiencen a dar una validación de lo que está allí presente. Pero este que nosotros tenemos aquí, mire que se dan cuenta, es un enfoque más cualitativo. Quiere decir que aunque nosotros hemos hecho investigaciones en ingeniería, esto quiere decir que el grupo focal nos sirve como para recoger información cualitativa acerca
de los productos, del software, de los modelos que nosotros hacemos, ¿sí? Y aquí hay otro que se utiliza muy poco, que es el Delphi. Yo no sé si la profesora que nos va a hablar sobre la parte de cualitativo va a hablar un poco más de esto, pero esto es un método que tiene que ver con expertos. Estamos hablando de una cantidad muy grande de expertos, pero no en grupo. Eso me imagino que lo explicarán de pronto más adelante. De todas maneras, hay un link hacia eso. Nos centramos nosotros aquí en los empíricos, los que tienen esta parte roja, ¿sí? Y nos vamos a centrar en que primero de los empíricos vamos a analizar la observación, ¿sí? Después vamos a analizar lo que son los diseños empíricos experimentales, ¿sí? Esta de aquí, esta de la medición, vamos a hablar aquí más bien, no tanto de cómo hacer la medición, sino que esta de la medición está muy relacionada a las otras, está muy relacionada a la observación y a la parte experimental. Entonces, cuando hablemos de estos, esta ya está incluida en estos dos elementos. Y hay otros dos que se están trabajando bastante también en la parte de ingeniería, que es el estudio de caso, ¿sí? Y la prueba de concepto. De estos voy a dar más un concepto rápido, porque como les digo, no alcanzamos a ver todas las técnicas a profundidad, pero sí es importante que ustedes sepan que esa técnica existe y para qué les puede servir. Entonces, de estas dos voy a comentarles de una vez en qué consisten, y la que más vamos a desarrollar aquí en esta presentación va a ser una parte de la observación y sobre todo la parte del diseño experimental, que es la que está más relacionada con el proceso empírico. Esta parte de los estudios de caso, si ustedes se dan cuenta, está en rojo. Quiere decir que está más del lado de un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque un estudio de caso lo que hace es que lo que pretende es algún fenómeno específico que se está presentando, nosotros buscar como esas personas que cumplen con esas características y hacer una intervención sobre esas personas. Entonces, el ejemplo que les di ahora sobre la estigmatización en las personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis, pues nosotros podemos buscar personas que cumplan con esas características y hacer la intervención que vayamos a hacer sobre ese conjunto de personas, ¿sí? Y normalmente las herramientas y las técnicas que nosotros utilizamos aquí tienen que ver con entrevistas, tienen que ver con encuestas y tienen que ver con formularios en los cuales nosotros hacemos observaciones, ¿sí? Y la idea es que nosotros podamos capturar más información al respecto de ese fenómeno particular. ¿Por qué es empírico? Porque es algo en lo que nosotros como investigadores vamos allá, hablamos con las personas y comenzamos a hacer un proceso de observación, un proceso de revisar y ponemos nuestros sentidos allí, ¿sí? Lo mismo hacemos con la observación. En la observación nosotros estamos poniendo nuestros sentidos. En los experimentales también es empírico porque nosotros estamos cuadrando un entorno específico y midiendo a través de la observación ciertas variables. Y en el estudio de caso también se hace lo mismo. Pero en este estudio de caso muchas veces se hacen en entornos naturales o reales, no se hacen en laboratorio. Por eso es que ese está más de la parte del enfoque cualitativo. Por eso hay que tener en cuenta, cuando ustedes elijan un método, hay que buscar un método para utilizarlo en su investigación, hay que buscar bien en qué consiste ese método, cómo lo han aplicado, o sea, en esa comunidad de investigadores, cómo han aplicado ese método en ese tema que usted está trabajando. Hay que mirarlo porque posiblemente no lo han aplicado, y si no lo han aplicado, ¿por qué no lo han aplicado? Puede ser que no sea el mejor método para poder obtener información, o puede ser que haya una oportunidad de aplicar ese método y hacerle un cambio a ese método para obtener información. Esos son elementos que también con los que puede uno jugar allí cuando va a seleccionar uno de estos métodos. Y hay otro al final que habla la prueba de concepto, ¿sí? Lo que lo llaman el proof of concept. Esa prueba de concepto tiene que ver con, y esto se utiliza mucho más en maestría y doctorados, ¿sí? No es un prototipo, porque un prototipo es una versión pequeña de un software o de algo funcionante, ¿sí? No es un producto mínimo viable, porque un producto mínimo viable sigue siendo una funcionalidad pequeña de algo que estoy yo trabajando.
Una prueba de concepto es para saber si algo que tú piensas, cómo puede funcionar, tiene posibilidades de que funcione, ¿sí? Entonces, usted define un nuevo método para recoger información de las células cancerosas. Entonces, lo mejor que puedes hacer, y no sabes si ese método realmente va a tener apoyo o va a funcionar o no. Entonces defines una prueba de concepto, donde tú generas rápidamente ese proceso y tú comienzas a mirar si realmente tiene relación. Con esa prueba de concepto puedes ver que si realmente tiene futuro, entonces sí podría plantearse después una investigación mayor al respecto. ¿Sí? Bueno, esos son, digamos, los principales métodos. Entonces, recordemos que son los lógicos y los empíricos. Ahora, en los empíricos no quiere decir que no utilicemos un método lógico tampoco, o de lo lógico no quiere decir que no utilicemos de pronto algún empírico, pero eso, dependiendo del método que nosotros escojamos, pues va a estar muy relacionado al tipo de investigación que nosotros hayamos definido. ¿Sí? Bueno, hablemos ahora de las técnicas. Las técnicas es un conjunto de instrumentos, ¿sí? Y medios, ¿sí? Y también de cómo utilizar esos instrumentos, ¿sí? Para poder llegar a ese conocimiento. El principal objetivo que tiene una técnica, que tiene una técnica es que nos permite ordenar las etapas de la investigación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos un método y estamos utilizando en ese método, por ejemplo, que primero vamos a hacer un grupo focal, entonces el método del grupo focal nos dice, primero lo que haga es que defina bien cuál es el tema. Segundo, establezca cuáles son los expertos y las características que va a tener ese experto para poder traer un experto que cumpla con esas características. ¿Sí? Después defina cómo va a ser la intervención, que no puede pasar más de una hora, que los primeros minutos tiene que ser una introducción, que los siguientes minutos va a ser que ellos previamente hayan presentado una encuesta o que presenten la encuesta allí durante 10 minutos. Después viene una realimentación. Entonces, así, eso va cuadrando, va estableciendo esas etapas de la investigación y cada método que nosotros coloquemos va a estar muy relacionado a los objetivos. O sea, normalmente digamos que la pirámide que nosotros tenemos allí es el problema de investigación, ¿cierto? El problema de investigación nos lleva a las hipótesis, entonces tú puedes crear una o varias hipótesis, ¿sí? Y una hipótesis nos lleva a definir una relación de variables, entonces puedes tener una variable 1, podrías tener una variable 2, y lo mismo la otra hipótesis también podría tener la otra variable, ¿sí? Y para poder medir esta variable vas a aplicar un método, ¿sí? Entonces, esta variable se puede medir con un método y esta otra variable se puede medir con otro método. Entonces, método 1 y entonces método 2. Y para aplicar este método, entonces yo voy a aplicar una técnica, ¿cierto? Y para aplicar este método también puedo aplicar una técnica o varias técnicas. Y esas técnicas a su vez tienen unas herramientas, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, unos cuestionarios. Entonces aquí también pueden haber unas herramientas. Entonces, des en cuenta cómo vamos nosotros bajando así para capturar la información que nosotros necesitamos. Cuando nosotros capturemos la información con esas herramientas y apliquemos la técnica de manera correcta, pues nos va a empezar a reportar información, vamos a empezar después a aplicar ciertos análisis, eh, en el método cuantitativo nosotros aplicamos estadística, que puede ser estadística descriptiva, estadística diferencial, ¿sí? Y vamos a ir subiendo hasta probar las hipótesis y luego mirar si el problema puede ser resuelto con esto. Entonces, eso es como vamos nosotros bajando. Las técnicas también las pueden clasificar como una técnica documental o una técnica de campo, ¿no? La técnica documental pues tiene que ver más con esas encuestas, con esa información de esas herramientas de encuestas, y la técnica de campo es como ir allá al entorno a traer la información. Bueno, entonces, ¿cómo van? No sé si voy muy rápido. Hasta ahora va bien, ¿sí se va comprendiendo? ¿Se va viendo cómo está hilado? ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien, profe. Bien. Bueno,
Te agradezco. Bueno, entonces, de las técnicas, tenemos unos tipos de técnicas que nosotros podemos aplicar, ¿sí? Y una primera técnica que nosotros podemos aplicar precisamente es la entrevista, ¿sí? ¿Qué es la entrevista? ¿Sí? Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación que nosotros hacemos, ¿sí? En la cual hay una interacción entre nosotros o el que está haciendo la entrevista y una interacción a la persona con la cual nosotros estamos obteniendo la información, ¿sí? Entonces, los resultados van a depender en gran medida de la capacidad de comunicación y de que también hayamos nosotros armado bien esas preguntas. Nosotros no llegamos a una entrevista como, ahora bueno, ya miremos a ver qué le preguntamos. No, es una entrevista, se prepara, se define exactamente qué es lo que se va a preguntar y normalmente cada una de las preguntas que nosotros vamos a hacer están relacionadas a obtener información de una variable en particular que es una variable que está relacionada a una hipótesis, ¿de acuerdo? Que fue el cuadrito que les hice anteriormente. Tenemos otra técnica que es la encuesta, esta que tenemos acá, ¿sí? Y esa encuesta ya no es una interacción directa, ¿sí? Sino que es un cuestionario que se le presenta a las personas o a los sujetos a los cuales estamos sacando la información, obteniendo la información, ¿sí? Y lo importante de la encuesta es que previamente la persona lee el cuestionario y lo responde por escrito y lo hace directamente él. Entonces, debemos tener en cuenta también que cada técnica tiene sus pros y sus contras y eso tenemos que ponernos nosotros a evaluarlo al momento de utilizar una técnica u otra. Posiblemente para averiguar información sobre las personas, sobre el ejemplo que les di, de las personas que tienen tuberculosis y saber qué tan estigmatizados están, de pronto la técnica de la entrevista no sea la mejor, ¿sí? De pronto no tanto porque la enfermedad sea supremamente contagiosa, que la enfermedad es contagiosa, pero ya han demostrado que realmente pues el 99% de la población tiene la cepa de la tuberculosis, solamente que no la desarrolla porque tiene un sistema inmunológico fuerte y quien desarrolla eso es porque de alguna manera se le ha bajado su sistema inmunológico y por eso es que las personas que sufren de SIDA normalmente lo primero que se enferman son de los pulmones o de tuberculosis, ¿sí? Pero cuando a uno le dicen, esa persona tiene tuberculosis, uno inmediatamente pasa lejos o ni siquiera se acerca. Entonces hay un proceso de estigmatización. Posiblemente la encuesta no sea la mejor opción, porque pues digamos que el entrevistador puede ser que tenga esa creencia o ese elemento, puede ser que tenga ese susto también, o la persona que la están entrevistando se puede sentir estigmatizada en la misma entrevista. Entonces, posiblemente el mejor instrumento en ese caso sea la encuesta. Y aquí hay otros instrumentos, el fichaje, ¿sí? Digamos que, como lo dice, es armar fichas, ¿sí? En las cuales vamos organizando estructuradamente la información, ¿sí? Y eso nos va a permitir sistematizar esa información. Esa ficha puede ser a partir de algo que yo estoy observando. Entonces, digamos que vamos a un centro comercial y estamos haciendo una investigación del comportamiento de las personas cuando ven a otra persona en el piso, por ejemplo. Y eso de por sí lo hacen mucho, esos experimentos sociales lo hacen ahorita mucho en las redes sociales, pero eso los están haciendo más por diversión que por investigación, ¿sí? Y entonces con las fichas podemos ir a que quien está haciendo la observación vaya colocando específicamente lo que queremos nosotros obtener o la información que nosotros queremos obtener. Ahora, lo que habla aquí de la sistematización realmente se puede hacer a todos, ¿no? Entonces, por eso aquí no presento información sobre la sistematización, sino que aquí la sistematización como tal, nosotros o podemos hacer la entrevista utilizando medios tecnológicos o la encuesta utilizando medios tecnológicos, lo mismo la ficha, o posteriormente sistematizarlos. Bueno, entonces, nosotros hemos definido la entrevista, ¿sí? O la encuesta como un tipo o una técnica que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, esa técnica puede utilizar un instrumento, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que esa técnica que nosotros tenemos aquí, podemos utilizar un instrumento, y un instrumento es un cuestionario. Entonces,
cuando vamos nosotros a hacer el cuestionario, y ahí es donde hablan mucho de las escalas Likert, ¿sí? Que es un investigador que colocó información sobre cómo colocar de una manera sistematizada y codificada cada una de las preguntas. Cuántas preguntas, colocarle unos valores o unos porcentajes a las preguntas para que posteriormente nosotros podamos sacar cierta estadística. Entonces, allí hay diferentes tipos de preguntas y nosotros tenemos que relacionar ese tipo de pregunta particular con la variable. Siempre debemos, cuando estemos eligiendo aquí los instrumentos, debemos pensar en esa pirámide que les pinté anteriormente, que viene de la hipótesis, ¿sí? Nosotros no debemos perder la hipótesis. Si yo tengo aquí una hipótesis, ¿sí? Y aquí en la hipótesis yo estoy diciendo que las personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis, entonces sufren de estigmatización o son estigmatizadas, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos obteniendo ciertas variables. Aquí estamos hablando de una variable que son las personas que tienen ese diagnóstico y tenemos aquí otra variable que es la estigmatización, ¿sí? Y esta variable 1, estamos diciendo que está relacionada con esta variable 2. Y estos instrumentos deben estar enfocados a que me den información cuantitativa de cada una de estas variables, ¿sí? Que me den información, ahora, si es una investigación mixta, que me den información cuantitativa y de pronto cualitativa, porque no necesariamente pues tenga que ser solamente cuantitativa. Y así poder, con esa información, después poder empezar a establecer la relación que pueden existir en esas dos variables. Entonces, siempre que estemos haciendo el instrumento, estas preguntas, que sean directas o indirectas, que sean cerradas o abiertas, normalmente las preguntas cerradas son las mejores, porque las preguntas cerradas y de selección son preguntas en las cuales se hacen en las encuestas que uno le dan las opciones, ¿sí? Y uno escoge las opciones o de opción única, ¿sí? Y entonces uno escoge la opción única. Y esas preguntas ya están codificadas de tal manera que cuando yo recoja la información voy a poder capturar información o magnitud sobre estas variables. Entonces, podemos también tener allí los tests, que es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta y tiene como objetivo lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, conducta, esos son los tests. Nosotros en algún momento aplicamos un test que era el test había sido un test para cuando estábamos trabajando con inteligencias, estilos de aprendizaje, había un estilo de aprendizaje que se llamaba el estilo de aprendizaje CHAEA o el estilo de aprendizaje donde clasificaba a las personas de Honey Alonso y clasificaba a las personas en personas reflexivas, personas kinestésicas, personas auditivas, personas visuales. Entonces, la teoría decía que habían personas que aprendían más de manera visual y habían personas que aprendían más leyendo, había personas que aprendían más moviéndose, cosas como esas. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros clasificar las personas? Pues el método, ese modelo o ese estilo de aprendizaje desarrollaron un test, ¿sí? Y ese test eran unas preguntas que cada uno de los estudiantes presentaba y luego con ese test sacaba luego una gráfica donde decía si el estudiante era más kinestésico, o sea, generalmente todos tenemos los diferentes estilos, pero somos más hacia un lado, entonces sabíamos si era más visual, si era más kinestésico, si era de pronto más auditivo, y con esa clasificación, esos rasgos, nosotros ya podíamos hacer una intervención, ¿sí? Podíamos colocar cosas allí podíamos después mirar cómo íbamos a hacer el experimento para probar nuestra hipótesis. De eso hay un ejemplo por allí más adelante. Ojalá nos dé tiempo porque, como les digo, es bastante tema esto. Bueno, y el software como tal también es otro instrumento, ¿sí? Entonces, entre las principales características que vamos a poder sistematizar los datos de investigación, podemos analizar y procesar gran cantidad de información, podemos probar, simular y generar escenarios. Nosotros podemos utilizar el software de dos maneras. Podemos utilizar el software tanto para sistematizar la información como para que sea la misma variable de intervención, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que yo les di ahora,
¿sí? Nosotros utilizamos un software donde de una vez cuando sabíamos nosotros cuál era el estilo de aprendizaje de los estudiantes, entonces teníamos el contenido que él tenía que ver en la materia. Pero las unidades de contenido estaban clasificadas. Esta era más visual, esta era más auditiva, esta era más kinestésica. Y entonces, cuando sabíamos, utilizamos dos hipótesis. Que si el muchacho era kinestésico y le colocábamos contenido kinestésico, entonces aprendía más o su aprendizaje era mayor. O que si el muchacho era poco reflexivo, entonces le colocábamos, era poco textual, entonces le colocábamos un poquito de texto al principio y después le colocábamos lo que más era y entonces iba a tener mayor aprendizaje. Ahí habían varias variables, ¿sí? Y ahí esa era la prueba que nosotros queríamos hacer. Y el mismo software era el que se convertía en variable. Cuando colocábamos a que el muchacho trabajara sobre el software, el mismo software era el que iba generando esa intervención y a su vez iba capturando la información. Bueno, hay algo importante con respecto a los instrumentos. O sea, ya sabemos que las técnicas, ¿sí? Es una forma de recoger la información y que esa forma de recoger la información utiliza un instrumento, ¿sí? Pero ese instrumento que nosotros utilizamos debe cumplir con dos elementos importantes, que debe ser confiable y válido, ¿sí? Y la confiabilidad y la validez están relacionadas a que el instrumento la validez mida lo que se supone debe medir, ¿sí? Y confiable es que cada vez que lo vuelvas a utilizar te dé los mismos resultados. Es por decir algo, yo tengo un instrumento que voy a medir, un instrumento de medición que es el metro, ¿sí? Y con el metro puedo medir las distancias de un mueble, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco el metro de un borde a otro borde, me da 106 centímetros. Entonces, y lo estoy relacionando con centímetros, un patrón de medida, ¿sí? Y me da 106 centímetros, ¿sí? Ah, listo. Ahora, tomo otro metro que también tiene el mismo patrón de medida y lo mido y siempre, y me da los mismos 106 centímetros. Tomo el primer metro y vuelvo y mido, y si me salen 108, digo, aquí hay algún problema. Ahí pierdo confiabilidad, ¿sí? Porque el instrumento, cada vez que lo aplico, me da una información diferente. No puede ser así. La información tiene que ser la misma cada vez que se aplique el instrumento, ¿sí? Y la validez es que sí me esté midiendo lo que debe medir. Estoy midiendo longitud y la longitud la mido con centímetros. Puede ser que yo diga, ah, no, voy a utilizar un instrumento de medición que sea cuartadas. Entonces coloco cuartadas, manos de cuartadas. Entonces con eso digo que la mesa tiene 4 cuartadas. Es un instrumento que no es válido, ¿sí? Que aunque está relacionado con una longitud, ¿sí? Va a depender del patrón que estás utilizando. Y estás utilizando un patrón no estándar que es tu mano, ¿sí? O eso sería con respecto a la confiabilidad. Y la no validez es que lo voy a medir es eh, por simplemente observación, donde voy a mirar si es largo o si es pequeño. Entonces ahí no hay validez. Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos, esa confiabilidad y esa validez al momento de crear el instrumento. Algunas veces es difícil saber cómo vamos a medir la variable, precisamente porque la variable puede ser un poco difícil de medir, ¿sí? Como el amor, los sentimientos, ¿sí? Como fenómenos extraños que nosotros no sabemos ni siquiera cuál es la variable, o si sabemos de alguna variable, pues no sabemos cómo medir esa variable. Nos ideamos algunos instrumentos, pero no sabemos si el instrumento es confiable o válido. Entonces ahí es cuando aparecen las pruebas piloto. Las pruebas piloto sirven para tú ejecutar el instrumento, la técnica, y después analizar y evaluar la confiabilidad y la validez de la técnica para saber si el instrumento que estás utilizando realmente te da esos dos indicadores correctos y puede convertirse en un instrumento para después ser utilizado y recoger la información. Bueno, entonces, recuerdan que aquí habíamos hablado aquí atrás, habíamos hablado de la observación, ¿cierto? Entonces estamos aquí por esta parte de la observación. De esta parte de la observación, tenemos que decir que es el primer método que nosotros utilizamos. Ya les comenté que es lo primero que nosotros utilizamos cuando somos niños, ¿sí? Y es el primer paso para cualquier indagación o cualquier investigación.
En ese método nosotros ponemos en juego absolutamente todos los sentidos, no necesariamente solamente cuando hablamos de observación estamos hablando de la vista. Nosotros podemos hacer observación en el sentido de poner los otros sentidos que nosotros tenemos o incluso sentidos a través de instrumentos, ¿sí? Para poder observar lo que está sucediendo allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesito sacar información sobre el fondo marino. Entonces, pues no vamos a bajar nosotros a ponernos una careta y mirar el fondo marino, pues vamos a utilizar un instrumento, ¿sí? Que nos va a permitir traer esa información. Bueno, las características es que toda observación debe tener un fin y ese fin tiene que estar relacionado con la variable o con el objetivo de la investigación, con la variable que yo voy a medir, ¿sí? Tengo que planificar bien cómo voy a hacer esa observación. No es algo de que voy, yo miro y miré y cogí una nota y me fui. No, tiene que ser bien planificada. ¿A qué horas, en qué momento es mejor ir a hacer la observación? ¿Cómo hay que ir a hacer la observación? ¿Cuánto tiempo? Esta parte que habla de que es sistemática es que es una serie de pasos específicos que yo defino y cómo esa información que estoy recogiendo de una vez la estoy codificando, ¿sí? De una vez la estoy colocando con unos códigos, con unos números que me permita después, posteriormente, hacer unos análisis cualitativos. Hay herramientas que nos permiten manejar ese tipo de codificación como de análisis estructurado y hay una herramienta que es muy buena para eso que se llama Atlas TI. No sé si algunos la han utilizado. En investigación cuantitativa casi que no la usamos, pero en investigación cualitativa se utiliza mucho. Lo que nosotros hagamos, esa observación tiene que ser susceptible de comprobarse, ¿sí? Es decir, que tú puedas, que vengan otra persona a realizar esas mismas observaciones, ¿sí? Y que compruebe lo mismo que tú, la misma información que tú capturaste. Y obviamente, como esta observación se va a pegar a ciertos instrumentos, pues tenemos que cuidar lo que es la validez y la confiabilidad de lo que nosotros habíamos visto, ¿sí? Bueno, entonces, aquí cae cualquier cantidad de investigaciones, ¿no? Donde, pues, en las investigaciones cualitativas es muy claro lo que es el proceso de observación, donde si estamos haciendo una investigación del ejemplo que les di del centro comercial, de qué hacen las personas cuando ven una persona tirada en el piso de pronto inconsciente y qué hacen las personas, pues lo ideal sería hacer un proceso de observación y utilizar un instrumento que obviamente no sería la entrevista, ¿sí? Podría ser una ficha, el mejor instrumento que podríamos utilizar y colocar allí a las personas que van a hacer la observación para que vayan llenando la ficha. En la investigación cuantitativa, digamos que realmente el método de observación lo hacemos a través de instrumentos y son los instrumentos que normalmente capturan la información y son mucho más específicos en relacionarlo a una magnitud. Ahora, esta de la observación tiene unas ventajas y unas desventajas. Digamos que normalmente la observación se realiza en un entorno natural, no se hace en el laboratorio, normalmente se hace en un entorno natural. Nos permite contrastar esa información, ¿sí? A veces ese sitio donde vamos a hacer la observación de pronto puede ser de difícil acceso, entonces puede ser que no podamos hacer ese trabajo, ¿sí? Por ejemplo, yo he sabido que algunos de ustedes tienen algunas investigaciones que tienen que ir a regiones donde son críticas de orden público y a veces ustedes tienen dificultad de acceso y no pueden ir a hacer ese proceso de observación. Esos elementos se tienen que colocar precisamente en la parte de riesgos del proyecto, porque son elementos que pueden afectar posteriormente la ejecución del proyecto. Y el observado, hay un efecto aquí que se llama que cuando el observado se ve observado puede cambiar el comportamiento, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, vemos que las personas se están pasando el semáforo en rojo, ¿sí? Y llegó allí, llegó el policía de tránsito, y llegó el policía de tránsito allá, ustedes dirán, aquí me vayan, ¿cómo todos respetan el semáforo cuando hay un policía de tránsito allí? Eso todo el mundo eh, respeta el semáforo y nadie se lo pasa, pero mientras no haya nadie allí observando, ellos se pasan, ¿sí? Entonces, esto es un elemento que nosotros también debemos tener en cuenta, ¿sí? Aquí hay algo que está en uno de los libros que están de referencia aquí, que es el de Metodología de Investigación de Sampieri, ¿sí? Un buen observador cualitativo, ¿sí? Necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, ¿sí? Estar muy atento
a cómo aplicar bien todos sus sentidos, poner atención a los detalles. Un observador no simplemente mira lo primero que información que le llegó, sino comienza a buscar patrones, ¿sí? Recuerden que, bueno, en algún momento yo hice otra charla que tenía que ver con pensamiento crítico y con pensamiento sistémico, y ahí es donde se aplican esas técnicas, donde entonces nosotros no aceptamos lo primero que vemos, sino comenzamos a tratar de ir más atrás a ver cuál es la causa de lo que estamos viendo. Comenzamos a mirar las relaciones, los patrones, ¿sí? Posee habilidades para descifrar y comprender las conductas, no simplemente miramos que una persona saltó y dice, no es que las personas saltan, no, miramos por qué es que están saltando, ¿sí? Y lo que hay allí, por qué se está presentando. Entonces comenzamos a ir relacionando lo que se está mirando. Reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. Entonces, hay unos elementos que hay que desarrollar allí, precisamente al momento de hacer la observación, y es esa capacidad de poner atención plena a lo que se está haciendo. Bueno, hay varias modalidades de observación. Están clasificadas por los medios utilizados. Puede ser estructurada o no estructurada. O sea, la estructurada obviamente pues es la que nosotros hacemos la observación y vamos anotando en una ficha, por ejemplo, lo que vamos observando y lo vamos clasificando de una vez. La no estructurada puede ser con preguntas abiertas, donde uno va colocando información de lo que está viendo y lo que está percibiendo. También la observación puede ser con participación del observador o no. Entonces, si el observador participa, será participante, ¿sí? Podría ser natural o artificial. Natural es si él mismo es uno de el observador es un objeto de análisis por hecho natural. Estamos observando a comportamiento de los investigadores y yo soy un investigador, entonces por naturaleza soy un participante, pero además también soy observador, ¿sí? O artificial porque de pronto me meto en la escena. Y no participante es porque no hago parte de los sujetos a los cuales estamos haciendo la observación. Obviamente también se puede hacer por el número de observadores, que puede ser individual o grupal, y hay que idear métodos después de capturar la información de todo el grupo, ¿sí? Y el otro es donde se utiliza la observación, si es de campo de laboratorio. Entonces, estos elementos son los que debemos tener nosotros en cuenta al momento de utilizar la herramienta. Y recuerden, la herramienta está relacionada a una técnica, ¿sí? Esa técnica está relacionada a un método, ese método está relacionado a cómo estoy midiendo una variable y esa variable está relacionada a un enfoque de investigación específico. Bueno, eso es con respecto a la observación. Ahora viene otro que es el experimental, ¿sí? ¿Recuerdan aquí? Vamos a mostrarles aquí. Viene aquí el experimental, y el experimental tenemos los diseños empíricos experimentales y los diseños empíricos no experimentales. Entonces miremos qué pasa con esta parte de los diseños empíricos experimentales, ¿sí? Nosotros, el concepto es que en un diseño experimental es una situación supremamente controlada. Esos, digamos que son los diseños en los cuales el investigador trata de controlar al máximo todas las variables que pueden afectar el experimento y deja solamente actuando las variables que quiere manipular y observar. Entonces, en esta parte quiere decir que hay unas variables que son las que manipulan. Esas variables en las que hacen la manipulación se llaman las variables independientes, ¿sí? Normalmente, vuelvo a colocar aquí la hipótesis, yo tengo mi hipótesis y en mi hipótesis yo tengo normalmente que una variable 1 posiblemente está afectando una variable 2, ¿sí? Esa variable 1, puede ser que la estigmatización en las personas diagnosticadas con tuberculosis, ¿sí? Genera que las personas no se curen o no se curen rápido, ¿cierto? Entonces, puede hacer esto una hipótesis que yo tenga allí, ¿sí? Y aquí estoy generando una relación correlacional o de causalidad. Y cuando yo genero una relación correlacional de causalidad, estoy diciendo que hay una variable independiente, y se llama así, variable independiente, y aquí a esta le digo que es una variable dependiente. Ahora, pueden haber diferentes configuraciones. Podemos tener una variable independiente que puede estar generando un efecto sobre varias variables dependientes.
¿sí? Entonces podríamos plantear ese diseño. O podríamos tener varias variables independientes afectando una dependiente o múltiples independientes. Y eso nos va a generar diferentes formas de acomodar este diseño experimental. Lo importante aquí es que nosotros hagamos esas pruebas controladas, que nosotros sepamos colocar las pruebas de tal manera que evitemos que hayan otras, que haya una invalidez interna por no haber tenido cuidado de cómo colocaba el experimento, o una invalidez externa por variables externas que se presentan cuando estoy ejecutando el experimento, ¿sí? Ahora, normalmente en esa investigación experimental utilizamos el método experimental, que es el que nosotros estamos, el que estoy planteando acá, ¿sí? Y ese método experimental tiene un diseño. Entonces, lo primero que yo hago es un diseño cuando voy a utilizar ese método, ¿sí? Y ese diseño debe incluir cuál va a ser la causalidad, o sea, identificar cuáles las variables independientes y cuáles son las variables dependientes. Las variables independientes son las que se manipulan. Estas las vamos a manipular intencionalmente. Nosotros vamos a generar directamente una manipulación sobre esa variable. Y las variables dependientes son las que nosotros vamos a medir, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que les coloqué aquí, la variable independiente de las personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis, pues digamos que, bueno, este ejemplo no cuadra casi para un diseño experimental, porque esto es ya más de otro tipo de diseño. El diseño que cuadra aquí más es la investigación que les dije, que yo tengo un grupo de estudiantes que tienen diferentes formas de aprendizaje, ¿sí? Entonces mi variable independiente sería la forma de aprendizaje, ¿sí? Que va a tener incluso diferentes formas esa variable. Y voy a tener una variable dependiente aquí, y esa variable dependiente va a estar relacionada con el tipo de pronto de contenido a los que los voy a exponer. Para poder establecer si al final eso les va a generar una mayor, o dependiendo del tipo de contenido que yo les coloque, vamos a ver cómo sería. Variable independiente sería una clasificación del individuo, y la variable independiente sería el tipo de individuo, el tipo de contenido al cual lo expongo para saber si aumenta el aprendizaje. Entonces, así sí sería. Entonces, el tipo de contenido al que lo expongo para saber cómo impacta el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que yo manipulo? ¿Qué contenido le estoy colocando al individuo? ¿Y qué es lo que yo estoy midiendo? El aprendizaje. Esos son dos elementos. Tengamos en cuenta ese ejemplo que les acabé de dar, porque más adelante en los diseños experimentales que les muestre, van a ver cómo es que se maneja eso. ¿Sí? Bueno, en este diseño se utiliza con frecuencia, sobre todo cuando sabemos que hay esa relación de variables y hay una temporalidad en la que se produce una variable y luego hay una relación de causalidad sobre otra variable, ¿sí? También cuando nosotros no sabemos exactamente qué tanto es la magnitud de una variable sobre la otra, sabemos que hay esa relación, pero no sabemos qué tanto es la magnitud, entonces podríamos hacer un diseño experimental, ¿sí? Esa magnitud de correlación también cuando es grande, entonces podemos hacer un diseño experimental también, y ahí hay unas variaciones con respecto si el efecto es duradero o no es duradero. Entonces eso va a depender del tipo de diseño que nosotros coloquemos allí. Bueno, hay unos pasos. El método tiene unos pasos, ¿sí? Y hay unas herramientas que nosotros podemos después utilizar y unas técnicas. Entonces, lo primero es identificar el problema. Entonces, como les he venido diciendo, tenemos que ir desde la hipótesis, que nosotros planteamos la hipótesis, tenemos la pregunta de investigación, tenemos la hipótesis que es la posible solución a ese problema o a esa pregunta de investigación, ¿sí? Pero hay algo importante que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros coloquemos la hipótesis y cuando definamos las variables. Una vez que definamos las variables, tenemos que hacer dos tipos de definiciones de las variables. Tenemos que hacer la definición conceptual y tenemos que hacer la definición operacional de la variable. ¿Y qué es la definición conceptual? Significa tipo de contenido al cual se expone el estudiante. Entonces, la variable es el tipo de contenido al cual se expone el estudiante. La definición conceptual, el tipo de contenido puede ser un video, en el caso será visual, o puede ser un texto, en el caso será textual, o puede ser que haga un ejercicio, en el caso sería una instrucción para que haga cierto ejercicio, cierta kinestesia, ¿sí? Entonces ya estoy definiendo cuál es el contenido.
¿Y cuál es la definición operacional? La definición operacional significa es cómo voy a presentar o cómo voy a medir esa variable, ¿cierto? Entonces, esa variable va a estar presentando un video o cómo la voy a medir, pues qué tanto tiempo estuvo expuesto el video. Esas dos definiciones se hacen tanto en la variable independiente como en la variable dependiente. Y eso nos va a dar una idea de cómo nosotros vamos a plantear posteriormente la captura de información, ¿sí? La captura de información y de datos. Y tiene que ir, obviamente, relacionado a los objetivos de la investigación. Luego lo que hacemos es construir el experimento, ¿sí? Y para construir el experimento tenemos que decidir si vamos a hacer un diseño experimental o vamos a hacer un diseño no experimental. El experimental es un diseño completamente en laboratorio. Es un diseño en el cual nosotros creamos todo un entorno y manipulamos la variable que queremos manipular y medimos la que queremos medir. El diseño experimental no experimental es un diseño que normalmente se da es en el entorno en el cual se presenta el fenómeno, o sea, puede ser incluso un entorno externo o natural. Obviamente el experimental tiene mayor control y el no experimental tiene menor control, pero también tiene pues sus ventajas. En ambos casos tengo que armar grupos o sujetos de estudio. Entonces tengo que hacer una selección de los sujetos y ahí es donde viene el concepto de selección de la muestra. Entonces ahí algunos de ustedes en las investigaciones posiblemente les toque hacer una selección de la muestra donde a partir de la cantidad total de la población posible hay un porcentaje representativo, cómo obtener ese porcentaje representativo y no solamente cómo obtener el número representativo, sino cómo llegar a esa muestra, ¿sí? Para poder sacar la información, ¿sí? Por ejemplo, digamos que las encuestas que hacen de opinión, que sacan los noticieros cuando dicen que han pagado encuestas de opinión para que la gente dé su opinión sobre los candidatos presidenciales, por decir algo, ¿sí? Ese tipo de encuestas tienen un alto grado de imprecisión, aunque ahí digan que la precisión sea del 95%, 90%, realmente para que tenga un alto grado de precisión, y estamos hablando de que la hipótesis es los colombianos a qué candidato prefieren, ¿sí? Cuando dicen los colombianos estamos hablando de los 48, 49 millones de colombianos que tengan la posibilidad de que tú le hagas las preguntas, ¿sí? Y entonces el método que se escogió para poder sacar la información allí es un método de llamada telefónica. Y posiblemente hayan personas que no tengan todavía un teléfono celular, ¿sí? Y si hay personas que no tienen acceso a un teléfono celular, ya hay un sesgo allí. Es decir, ya no hay la posibilidad de que todos los colombianos puedan ser seleccionados, ¿sí? Y lo otro que se dice allí es que de los 49 millones, lo ideal, pues obviamente para obtener una muestra completamente 100%, tendríamos que hacerle la pregunta a los 49 millones. Eso es algo imposible. Pero obviamente viene la muestra. Entonces la muestra es sacar algo representativo que lo que yo mide en la muestra, de alguna manera se pueda equiparar a como si hubiese sido una medición de toda la gran población. Ahí hay una fórmula que uno aplica para saber la muestra. Normalmente es como el 30%, pero si estamos hablando de 48 millones, el 30% es muchísima gente. Entonces ahí hay que bajarle mucho más, ¿sí? Entonces ahí es donde comenzamos a jugar precisamente en cómo vamos a trabajar, cómo vamos a seleccionar los individuos y cómo vamos a crear los instrumentos para poder traer la información. Luego realizamos el experimento, aplicamos esa técnica de investigación, ¿sí? Se hace esa aplicación y luego aplicamos los métodos de análisis que pueden ser la estadística descriptiva o inferencial, ¿sí? Ya sea para apoyar las hipótesis o para descartar las hipótesis y sobre todo con la posibilidad de generalizar los resultados, ¿sí? La posibilidad de generalizar resultados es que nosotros podamos después en un artículo poner una conclusión, ¿sí? Entonces, digamos que alguien está haciendo un estudio del efecto que tiene el agua en la ciudad de Popayán y lo que esté relacionado con el cáncer de estómago, ¿sí? Por ahí escuché alguna vez que estaban haciendo algún estudio de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su población objetivo? Tendría que ser
las personas que están diagnosticadas con cáncer de estómago, ¿cierto? Porque esa tendría que ser las personas a las cuales hay que sacar la información. Entonces, digamos que son 200.000 personas. Ah, perdón, mucho. Uf, me han dicho, todo el mundo está. Digamos que son 5.000 personas, ¿sí? Tenemos los datos de las 5.000 personas. Podemos ir a sacar los datos de las 5.000 personas. Los 5.000, cualquiera de las 5.000 personas que metamos en una balota o que podamos hacerlo digitalmente, tenemos la forma de contactarnos y sacar la información. Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta, como es tantas personas, no tenemos digamos, la plata ni los recursos para hacer eso, entonces necesitamos sacar una muestra representativa. Y esa muestra representativa, cuando la saquemos, vamos a sacar esas personas al azar o a las que me encuentre, porque lo ideal es el azar. Cuando uno saca esas muestras y luego de toda la población los sacas al azar, estás asegurando una gran posibilidad de generalizar los resultados, ¿sí? Sin embargo, allí hay otras técnicas como búsqueda por racimos, ¿sí? O sujetos tipo, que no necesariamente utilizan el azar, sino que se va directamente a un sitio donde se sabe que la mayor cantidad de las personas se van a encontrar allí. Eso le reduce a la generalización de los resultados, ¿sí? Entonces, la técnica que tú apliques te va a permitir decir, cuando encuentres la información, por ejemplo, que sí, que un alto grado, el agua que se consume en Popayán, más o menos el 40% de todas las personas que han sido diagnosticadas tomaban a 8 litros de agua, ¿sí? Y poderlo generalizar a todo Popayán, ¿sí? Decir que todo Popayán tiene todas esas situaciones porque existe un correcto análisis de la muestra y pudiste llegar de manera aleatoria a todas las personas con las que podrías sacar la información. Pero no podrías hacer una generalización a Colombia, porque no metiste a Colombia ahí en eso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta cómo se va a hacer esa parte de la generalización. Bueno, tenemos aquí que hemos hablado del experimento, ¿cierto? Pero también puedo tener un no experimento, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los tipos de diseños que nosotros tenemos? Nosotros tenemos algo que se llama el experimento puro. A su vez, el experimento puro puede ser un diseño específico o puede ser un diseño Solomon, un diseño factorial. Eso va a depender de la variable, de la modalidad de las variables dependientes y las variables dependientes. Puedo tener algo que ya no es experimento puro, pero que me va a permitir sacar una información preliminar, que son los preexperimentos y los cuasi experimentos. Entonces, con esto los podemos hacer. Estos dos tipos de preexperimentos y cuasi-experimentos tienen menor posibilidad de generalización. Para tener una mayor posibilidad de generalización es mejor hacer un experimento puro, pero el experimento puro tienen que colocarle un poquitico de más recursos. Ahora, estos experimentos que nosotros tenemos acá normalmente son experimentos que nosotros hacemos en un momento dado donde medimos ese valor de esa variable 1, hacemos una intervención, o sea, la solución que nosotros queremos plantear la hacemos y después medimos ese mismo valor de esa variable 1 como ha cambiado. Eso podría ser un elemento que nosotros podamos estar haciendo en un experimento. Entonces, podemos mirar nosotros cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes o las notas, y con eso miramos el aprendizaje antes de exponerlos a los contenidos con los estilos de aprendizaje, y cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes después de exponerlos a esos estilos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, podríamos hacer ese tipo de experimento y podría darnos cierta información. Y esto se hace una vez, o sea, nosotros lo planteamos de tal manera que vamos a un colegio, hacemos toda la planificación y hacemos la medición, ¿sí? Pero puede ser que nosotros digamos que o tengamos pruebas de que esa intervención para que se mejore el aprendizaje requiere probarlo en varios grupos, ¿sí? O requiere más tiempo, ¿sí? Y además toca ir al colegio a hacerlo, no podemos traerlo en un laboratorio y hacerlo allí controlado. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un no experimento. Un experimento puede ser transaccional en un punto específico del tiempo, hacemos una medición, dejamos otro tiempo
bueno, no bajamos 3 es el longitudinal. Y luego medimos la medición, que lo podemos hacer con uno o varios grupos, o mirar la correlación entre las variables, o puede ser longitudinal, en el cual nosotros hacemos una medición en un momento, después de un tiempo volvemos a hacer otra medición, después de otro tiempo hacemos otra medición, y así poder mirar si en el tiempo el efecto se ha incrementado o se ha bajado. Eso lo hacen mucho probando medicinas, por ejemplo. Cuando van a probar un nuevo medicamento, normalmente hacen estos tipos de estudios experimentales, no experimentales, en los cuales lo que se hace es que a un grupo le colocan un placebo. Ellos creen que están tomando la medicina, pero realmente no la están tomando, ¿sí? Y a otro grupo sí le dan la medicina. Es un experimento a ciegas porque ellos no saben quién es el que está tomando la medicina y quién no, ¿sí? Pero de pronto lo que hacen es que no se quedan con la primera medición si la persona mejoró con la medicina, sino que le van haciendo, le sigue dando la medicina, o sea, le siguen aplicando el tratamiento y luego siguen haciendo la medición después de cierto tiempo y esperan después de cierto tiempo para saber cómo evolucionó, tanto en la parte positiva como en los posibles efectos adversos que eso conlleve. Entonces ahí podríamos tener un no experimento, ¿sí? Definitivamente, cuando nosotros hacemos un experimento, lo que hacemos es una acción y luego observamos las consecuencias, ¿sí? Entonces, como les había comentado, uno manipula deliberadamente las variables independientes, las causas que están allí, y luego mide para analizar las consecuencias, ¿sí?, de esa manipulación que tiene sobre las variables dependientes, o sea, los supuestos efectos. Eso es lo que hacemos en los experimentos. Allá se había mostrado que en un experimento puro pueden haber 3, pero el más importante para nosotros es el experimento puro. Pero ese experimento puro tiene unos requisitos para que después nosotros los resultados los podamos generalizar. Nosotros podamos decir que lo que tuvimos allí se aplica a toda la población objetivo que nosotros estamos estudiando. Primero, debemos garantizar que podemos manipular de manera intencional una o más variables independientes. O sea, que nosotros podemos poner o quitar algo de allí. Entonces, si es el caso del contenido que está viendo el estudiante para aprender sobre un tema, yo manipulo el contenido y esa es mi variable. Entonces, como yo puedo hacer eso, estoy garantizando eso en este experimento. Estoy garantizando que yo puedo hacer esa manipulación, ¿sí? Lo otro, medir el efecto de la variable independiente que tiene la variable dependiente. Quiere decir que yo pueda medir la magnitud del cambio de la variable. Quiere decir que la variable tiene que ser medible, ¿sí? Puedo colocar un instrumento de medición y esa variable tiene que ser medible. Entonces, ¿cómo voy a medir el aprendizaje? Normalmente lo que nosotros hacemos es que lo medimos por pruebas, por test. Entonces, le hacemos un test antes de exponerlo al contenido, al grupo, exponerlo al contenido, exponemos el grupo al contenido y después le hacemos otro test y luego con el pretest y con los resultados en el post-test nosotros podemos mirar si ganó o si perdió, digamos, conocimiento. Eso es lo que se hace en esa parte que tiene que ver con conocimiento, o si es otro experimento, pues tiene que ser la posibilidad de que tú puedas comparar la información. Y lo otro es que cuando estés haciendo estos dos elementos, tú asegures el control y la validez interna, ¿sí?, de la situación experimental. Hay otro elemento que se llama la validación externa, eso tiene que ver más con causas externas, pero la validez externa, ¿sí?, tiene que ver con evitar que hayas seleccionado, por ejemplo, eso se logra con seleccionar adecuadamente o de manera aleatoria los grupos. Si tienes un grupo de control y tienes grupos experimentales, entonces los has seleccionado aleatoriamente. Porque qué tal que no los seleccionas aleatoriamente, sino que pues tú haces el grupo con el que mejor te va, con el que tú sabes que son los más inteligentes y le pones allí el contenido, o que son los que más se les da esa materia y les pones allí el contenido. Pues a ellos se les da más esa materia, pues van a tener mejores calificaciones. Y dejas en un grupo a las personas que les es más difícil ver el contenido, pues van a tener malas calificaciones. Y ahí hay una invalidez interna. Hay varios elementos de invalidez, ¿sí? Entonces, es eso, identificar la relación de las variables, la variable independiente se mide, grados de manipulación. Estos grados de manipulación es que la variable independiente puede ser, la más básica es presencia-ausencia. Entonces, los pongo al contenido
no los pongo el contenido. Esos son los dos grados de manipulación de la variable independiente, en el ejemplo que les estoy dando, ¿no? O puedo hacer diferentes grados. Y yo me puedo inventar de que el grado 1 lo expongo a un contenido durante pocos minutos, grado 2 lo expongo al contenido durante media hora y grado 3 lo expongo al contenido durante 2 horas. O sea, le coloqué diferentes magnitudes a la exposición de contenido. Entonces ahí ya estoy colocando diferentes grados. Y cada grado me va a dar un grupo experimental, o sea que el experimento se va a ir agrandando, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, lo que es la manipulación, ¿sí? Y lo otro es sortear las dificultades, es decir, consultar otros experimentos que se han hecho en el mismo caso, evaluar antes de que se conduzca el experimento si todos están bien, si de pronto alguno están los grupos completos, o sea, no hay pérdida de individuos, ¿sí? Si la medición se está haciendo a la misma hora. Todos esos elementos son lo que uno debe controlar para evitar que el experimento después salgan efectos adversos. Entonces, esto es lo que habla de las fuentes de invalidación, historia y maduración, ¿sí? Mucha gente, después de que ya ha hecho una evaluación, la próxima vez hace mejor la evaluación porque ya sabe que le van a preguntar. Y la maduración está relacionada, por ejemplo, con que cuando tú haces los test, por ejemplo, después de las 12 y la gente está con mucha hambre y cuando tiene hambre y le pones a contestar un test, normalmente la gente cuando tiene un efecto externo, entonces como el hambre, entonces contesta todo bien o todo mal y no lo hacen correctamente, ¿sí? Aquí hay inestabilidad, administración de las pruebas, la misma prueba puede cambiar las pruebas posteriores. Bueno, aquí hay varios elementos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de controlar esa validez interna. Para controlar esa validez interna, entonces debemos en lo posible tener varios grupos de comparación, mínimo 2. Un grupo al cual le colocamos el efecto y otro grupo que es el grupo de control. Mínimo deberíamos tener esos dos grupos. El otro elemento es la equivalencia de los grupos. La equivalencia significa tanto inicial como durante el experimento, que es la que tenemos aquí. La equivalencia es que si son 30 el grupo de control, son 30 el grupo experimental, ¿sí? Y que en el tiempo se mantengan, porque entonces algunos comienzan a irse, se fueron, y aquí quedaron 15 y aquí quedaron 30. Entonces ahí hay una equivalencia durante el experimento que se pierde. Entonces, todos estos elementos son elementos que nosotros debemos tener en cuenta para que no vaya a haber un problema de invalidez interna. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, todo muy bien. Listo, te agradezco. Bueno, pero no estaré yendo muy rápido. Yo estoy tratando de ser lo más conciso posible con esto. Bueno, entonces, cuando vas a hacer un diseño experimental, hay un formalismo que tú haces. Hay un formalismo que tú colocas allí. ¿Y cuál es el formalismo? El diseño se arma así. Cuando en el formalismo tú colocas una R, estás diciendo que ese grupo se hizo con balota o se hizo al azar. Entonces tú tenías, el mismo experimento que les he ido comentando, tenías 60 niños, dos grupos, ¿sí? Un grupo de 40 y un grupo de 20 niños. Entonces, normalmente tú no haces el experimento de que, el grupo A con el de control, el grupo B va a utilizar el software. No, eso no se hace porque entonces no estás haciendo una asignación al azar. Entonces, tú unes los 60, haces 60 balotas o 60 papelitos, los colocas y miras al azar, o lo haces en un computador y sacas las balotas, este para acá, este para acá, este para acá. Y normalmente, cuando tú haces eso, normalmente te quedan dos grupos con equivalencia inicial. Resulta que tú comienzas a mirar el género, hay unas variables de control que tú haces, tú miras el género y te salen aquí más o menos 20 niños y 10 niñas, y aquí te van a salir 18 niños y 10 niñas, más o menos son equivalentes en eso. Digamos, el estrato social, más o menos, parece más o menos lo mismo. Bueno, los promedios de notas, más o menos son lo mismo. Entonces, tú puedes corroborar eso, ¿sí? Puedes corroborar de que al hacerlo al azar, eso te va a salir así. Normalmente sale bien así, pero si son muy poquitos, menos de 50 o de 40 personas, ya no lo puedes hacer al azar, ya no le puedes colocar una R, sino le tendrías que colocar una E. ¿Y qué es una E? Una E es un emparejamiento, ¿sí? Y un emparejamiento consiste en que como tienen tan poquitos niños, tienes de pronto 30 niños a los cuales vas a distribuir en diferentes grupos, entonces tú haces una lista
de lo que es el género, de lo que es el estrato social, de lo que son los promedios de notas, todo ese tipo de cosas, y tú dices, bueno, entonces una niña para acá, otra niña para acá, esta niña tiene más o menos el mismo promedio, esta también tiene más o menos el mismo promedio, entonces comienzas a hacer el emparejamiento tú de manera sistemática para que te queden equivalentes los dos grupos. Y cuando tú coloques el diseño, en vez de colocar la R, colocas una E. Y la razón es porque tienes muy poquitos estudiantes allí en ese experimento que vas a hacer. Pero si tienes más de 30, 40, 50, el emparejamiento al azar normalmente funciona bien. Ahora, cuando tienes una G, estás hablando que ese es un grupo de sujetos, ¿sí? Y tú puedes, cuando tú colocas una G1, una G2, estás diciendo que es el grupo 1 o el grupo 2, y así sucesivamente. Cuando tú colocas una X, estás diciendo que ahí haces una intervención, ahí aplicas el tratamiento que tú crees, en lo que tú dices. Mi hipótesis dice que si yo expongo los niños a un contenido relacionado con su estilo de aprendizaje, muy seguramente va a aumentar sus calificaciones, ¿sí? Ese es. Entonces, el tratamiento es esa variable independiente, la que yo estoy manipulando, ¿sí? Y ese tratamiento va a depender, pues normalmente la más fácil es presencia y ausencia. Entonces, cuando aparece una X, quiere decir que la variable está presente, pero si aparece de sus menos, quiere decir que la variable está ausente. Es decir, a ese niño no se le, o no se expuso a ese contenido en particular, sino se expuso al contenido tradicional. Hay que tener en cuenta este elemento aquí, ¿sí? Si ese fuera el caso, y digamos que este fuera el experimento que nosotros hicimos, ¿sí? Este experimento que nosotros tenemos acá, lo que estamos diciendo aquí es que a este grupo, al grupo 2, se expuso a ese contenido específico que nosotros queríamos exponerlo para saber si va a tener una ganancia, ¿sí? En cuanto a su comprensión. Y que los que están aquí no quiere decir que no se expusieron, que simplemente no se expusieron. En este caso y en este experimento particular, tienen que exponerse al contenido tradicional, porque si no los estaríamos poniendo en desventaja, ¿sí? En el caso de que fuera una droga, pues entonces la X significa es que los que tienen ese grupo 2 se va a tomar la droga de verdad y los del grupo 1 se van a tomar un placebo. No quiere decir que no se le da la droga. Entonces hay que tener mucho cuidado con el concepto de presencia y ausencia, ¿sí? Porque la idea es que la parte psicológica y la parte de lo que sucede en los grupos sea exactamente igual, pero que lo único que es diferente es la manipulación de la variable, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la O significa es que tú haces una medición allí de los sujetos, ¿sí? Entonces esa medición, si está antes de la intervención de la X, es lo que se conoce como la preprueba, ¿sí? Entonces, eso se conoce la preprueba. Y si está después, es lo que se conoce como la postprueba, ¿sí? Entonces, en este experimento que yo tengo aquí, este ejemplo de este experimento que yo tengo aquí, aquí estoy diciendo que aquí que está encerrado, tengo un solo grupo, o sea que no utilicé varios grupos, utilicé un solo grupo. Ese grupo lo elegí al azar, o sea que saqué balotas y saqué la cantidad de personas al azar, que le hice una preprueba, ¿sí? O sea, le hice una medición de qué conocimiento tenía sobre el tema. Después expuse ese grupo al software que les colocaba ese nuevo contenido y después les hice una postprueba, ¿sí? En este experimento que yo tengo acá, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo comparar O1 con O2, ¿sí? Entonces, si yo digo que O1 y O2 fueron relativamente iguales, las notas que sacan, quiere decir que el efecto que se logró es que no hubo ni siquiera ganancia, o sea, se mantuvo igual la cantidad de conocimiento. Pero si nosotros decimos que O2 fue mayor que O1, ¿sí? Entonces quiere decir que sí sacaron mejores notas, quiere decir que algo hizo la diferencia, y ese algo que hizo la diferencia se supone que fue la intervención que yo hice, ¿sí? O puede ser que O1 en este caso resultó ser mayor que O2, o sea que antes ocurrió el efecto contrario.
Entonces, aquí es donde yo estoy empezando a probar mi hipótesis. Yo estoy empezando a mirar, claro que estoy haciendo aquí un experimento que no cumple con el concepto de experimento puro verdadero, porque recuerden que el experimento puro verdadero me dice que tengo que tener al menos 2 grupos, ¿sí? Para tener un grupo de control. Aquí no tengo grupo de control, tengo un grupo experimental. Estos grupos que se someten a la medición se les llaman grupos experimentales. Entonces, este grupo que es del grupo experimental, ese es un preexperimento. Esto es un preexperimento con preprueba y posprueba, así es como se llama, preexperimento con preprueba y preprueba. Cuando los individuos no han sido seleccionados al azar, entonces se le dice que es un cuasi experimento, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia, es un cuasi experimento con preprueba y posprueba, ¿sí? Esa es la diferencia de los dos. Y aquí ya comienzo yo a mirar qué me está pasando con mi hipótesis, ¿sí? Entonces, ahí comienzo yo a mirar si realmente pues, se está presentando lo que pensaba o no. Y este que tengo aquí, de acá, ¿sí? Ya está cumpliendo con que tengo 2 grupos, un grupo de control. El grupo de control no lo expongo al efecto de la variable independiente, ¿sí? Y a ese grupo le hago una preprueba y le hago una posprueba. Y se supone que deberían salir iguales estos dos valores, porque es que bueno, no tanto, dependiendo del experimento, porque aquí, pues, si ellos están aprendiendo un contenido, el maestro que les da el contenido como se los da normalmente, pues se supone que va a haber una ganancia de conocimiento. Entonces aquí se supone que tendríamos una ganancia de conocimiento. Pero aquí el maestro que utilizó el software, que mostró o que presentó el contenido con la metodología que nosotros le dijimos, esperaríamos que la ganancia de conocimiento fuera mucho mayor, ¿sí? Fuera muchísimo mayor. Pero aquí tenemos un problema en que aquí no le hicimos una premedición. Lo ideal sería haberle hecho aquí una premedición. Entonces aquí este sería O2, este sería O3 y este sería O4 para poder comparar la premedición con la posmedición y las mediciones entre los grupos, ¿sí? Eso sería lo ideal en ese experimento. Y aquí tenemos otra configuración, ¿sí? Pero en esta configuración lo que me está diciendo es que la variable con la que yo estoy haciendo la intervención tiene 2 modalidades distintas, ¿sí? Tiene una modalidad X1 y una modalidad X2. Y esa modalidad posiblemente pueda ser, si estamos hablando del contenido, posiblemente que sea el tiempo en el que ve el contenido. Aquí ven el contenido durante, bueno, por decir algo, 10 minutos o los colores del contenido o, bueno, cualquiera que sea. Y aquí lo ven durante 20 minutos. Entonces aquí habrían 2 modalidades de exposición al contenido. Y así es como se arman los demás experimentos. Entonces aquí aparece el preexperimento, que era lo que les estaba diciendo, ¿sí? Un grupo, se le hace una medición, la intervención y miramos la medición, ¿sí? Nosotros podemos establecer la relación de la variable, pero el problema es que no lo podemos utilizar para sacar conclusiones. Ese es el problema de los preexperimentos. ¿Por qué los utilizaríamos? Cuando nosotros queremos saber si el instrumento es adecuado o cuando nosotros queremos saber de primera mano si realmente estamos obteniendo un cambio en el grupo. Entonces, por eso nosotros haríamos preexperimentos, pero no es aconsejable para cuando nosotros vayamos a publicar información. Tenemos el preexperimento que ya hace una premedida, que fue el que les mostré anteriormente, ¿sí? Lo importante es que ya me da información de la magnitud, no solamente de la relación. Sin embargo, tampoco es bueno para la parte de conclusiones. Sirve para que tú puedas establecer si realmente la intervención como que sí tiene razón y como que sí estás obteniendo buenos resultados o no estás obteniendo buenos resultados, y te permitiría de alguna manera de primera mano evitar gastar, si los resultados no son buenos, de pronto gastar más dinero o más recursos si ya te diste cuenta que los resultados no son adecuados, o encontrar variables que estén dañando el experimento, ¿sí? Aquí viene el experimento verdadero, ¿sí? Podemos tener experimentos con posprueba solamente, pero obviamente aquí únicamente vamos a poder comparar estos 2 grupos y nos va a dar buena información. Sin embargo, el mejor es el que nosotros sacamos con preprueba, que es este, ¿sí? Este es el mejor que nosotros podemos obtener, donde podemos hacer la comparación en el mismo grupo y la comparación entre grupos. Entonces, vamos a tener información de relación, de magnitud. Además, nos permite controlar el experimento,
evitar invalidez interna y generalizar resultados. Luego aquí, esta parte va siendo muchísimo mejor en esta parte del experimento verdadero. Y hay un experimento que ya mira incluso todas las posibles interacciones, porque un efecto de invalidez interna es cuando tú le aplicas una prueba a un grupo y posteriormente el grupo ya sabe qué prueba es la que le aplicó y entonces la preprueba afecta a la posprueba. Entonces, Solomon aplicó este diseño experimental en el que ya colocó no solamente 2 grupos, sino colocó 4 grupos. ¿Sí? Y de esos 4 grupos, 2 grupos son experimentales. Este de acá es experimental porque tiene la variable, la intervención. Este de acá también es experimental porque tiene la intervención. Y estos son grupos de control. Pero miren que este grupo de control no tiene ni intervención de la variable ni una premedición. Entonces, mira el valor de O6. Y aquí tiene una premedición y no tiene intervención y mira el valor de O4. Entonces, aquí podemos nosotros saber si hubo un efecto de la preprueba. Si hay una diferencia entre estos dos, quiere decir que la preprueba tuvo un efecto y ahí podríamos nosotros mirar cómo hacer la prueba para que no tenga un efecto sobre los resultados. Y nosotros podemos crear diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Y eso es cuando nosotros creemos que va a haber un efecto duradero en el tiempo o que se va a demorar el efecto. ¿Sí? Que era lo que les comentaba, de que si yo creo que el efecto se va a demorar, entonces aplico el tratamiento, ¿sí? Y luego hago posteriores mediciones. O puedo aplicar el tratamiento intermitentemente con las mediciones y mirar qué es lo que está pasando. Eso es otro diseño de investigación. Y los diseños, digamos que más complejos, podríamos llamarlos así, son los diseños factoriales. Y un diseño factorial es cuando nosotros tenemos una manipulación de 2 o más variables independientes, ¿sí? Y además las variables incluyen diferentes niveles. Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos una variable independiente que es A, ¿sí? Que tiene 2 niveles, y tenemos una variable independiente que es B, que tiene otros 2 niveles, ¿sí? Y aquí estamos haciendo un grupo o una intervención de estas 2, ¿sí? Una manipulación de esta con esta y así sucesivamente. Entonces, esto es un diseño factorial, ¿sí? Obviamente es más costoso porque pues hay que cuadrar un poquitico mejor el experimento para que se den más, aparecen más grupos, ¿sí? Pero se pueden sacar mayores conclusiones. De esto, aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la hipótesis que yo quiero probar es a mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales de alto contenido sexual, habrá mayor predisposición para establecer contacto heterosexual. Entonces, aquí tengo que identificar en esto cuál es la variable independiente. Aquí es la exposición a estos videos musicales. Entonces, esta sería la variable independiente. ¿Qué tanto exponemos a esos jóvenes a esos videos musicales? De alto contenido sexual, ¿habrá mayor predisposición para establecer contacto heterosexual? Entonces, la variable dependiente es esta predisposición, ¿sí? Esta sería la variable dependiente. Entonces, los investigadores deciden que agregar otra variable, ¿sí? Que es la variable de género, ¿cierto? Entonces, como metieron la variable de género, entonces la exposición va a contener esta exposición a los videos musicales, ¿sí? Esta otra variable es otra variable independiente, ¿no? Esta variable independiente 1 y esta variable independiente 2, o A o B. Se decide por un diseño factorial, la exposición contendría 3 niveles. El contenido sexual de los videos elevado, moderado y romántico. Entonces, miremoslo acá. Entonces, aquí estaría una de las variables con sus 3 niveles, ¿cierto? Esa sería una de las variables. Ahora, ¿dónde está la otra variable? Sería el género. Entonces, tenemos el género que tendría 2 niveles. Entonces, ¿qué pasa con los muchachos de género masculino que son sometidos a alto contenido sexual? Entonces, aquí vamos a tener a videos con alto contenido sexual, vamos a tener aquí una información. Lo mismo, aquí vamos a sacar una información y así sucesivamente con cada uno de los que tenemos acá.
Entonces, después de que han sido expuestos a los videos, se les aplica una postprueba, ¿sí? Entonces, entonces, este es un diseño donde se les está colocando una postprueba y se mide su predisposición para establecer contacto sexual, o sea, es un test, y se obtiene el promedio de cada grupo. Los resultados oscilan entre 0 y 30, donde el mayor valor indica la más alta predisposición. Entonces, tenemos aquí los datos. ¿Sí? Entonces, en este punto, de estos datos que nosotros tenemos acá, nosotros, ¿qué podríamos decir de los resultados de este? ¿Sí? Sabiendo que 30 es la más alta disposición y 0 es la menos alta disposición. Aquí, ¿cuál sería la conclusión que podríamos sacar acá? ¿Alguien que se anime? Entonces yo tomo agüita. ¿Ninguno? Esta es la exposición a videos con alto contenido sexual. ¿Sí? Y este es el género, ¿cierto? Esta es la otra variable. Entonces, de esto está diciendo que si los pongo a poquitos, ¿cierto? Tienen poca predisposición, ¿sí? Moderado, subió la predisposición. Elevado, la predisposición subió muchísimo. Entonces, aquí estamos diciendo, ¿estamos apoyando la hipótesis o no la estamos apoyando? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí la apoyamos? La hipótesis es, a mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales de alto contenido sexual, habrá mayor predisposición para establecer contacto heterosexual. ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro, sí, Sí. apoyando la hipótesis. Sería Listo, se apoya la proporcional. hipótesis. Y sería proporcional además, exactamente. Ahí hay otro elemento que estamos viendo, la proporción. Miremos, ¿y quién se anima a decirme qué podemos concluir de acá? Se podría decir que por parte de las mujeres, a mayor minuto expuesto, como que baja su predisposición. Entonces sería como el comportamiento entre hombres y mujeres es como inverso en esta situación. Es contrario, exactamente. Siendo los hombres tener más alta predisposición, ¿sí? Entonces, ahí está apoyando la hipótesis. En parte diría yo, porque Bien. afecta al hombre como si fuera la hipótesis, pero en las mujeres sería pues una hipótesis rechazada, por así decirlo. Sí, entonces ahí es donde uno comienza a hablar precisamente de que hay una diferenciación allí. Ahora, miremos, por ejemplo, este. ¿Qué podemos decir de este? ¿Quién se anima? ¿Qué pasa aquí con el género femenino? ¿Ahí? Ana María, Diego, Camilo, Ingrid, Nelson, o cualquiera de los 37 más, uy, hay bastantes que están allí, no los había visto. ¿Quién se anima? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en las variables, según las variables estudiadas, las mujeres menor predisposición, pero sin Sí. embargo, menos predisposición que los hombres. Sin embargo, teniendo en cuenta las variables, es la misma cantidad de intensidad o de el tiempo que ellos usan ese tipo de contenido. Ahí sí me pone a pensar, no sé si qué hipótesis estaríamos apoyando. Sí, bueno, entonces, gracias por comentarlo. Primero, cuando saquemos las conclusiones, tenemos que tratar de no describir lo que vemos, sino de sintetizar lo que vemos. La descripción de lo que vemos es que el género femenino tiene una predisposición baja y el género masculino tiene una predisposición un poquito más de la mitad, ¿cierto?
Eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Yo podría decir, la descripción tiene una predisposición de 8 y el otro tiene una predisposición de 18, pero digamos, la síntesis es que el género masculino en general tiene mayor predisposición a tener relaciones heterosexuales, ¿sí? Que el género femenino, ¿sí? Y la otra conclusión es que miren que aquí hay una constante, esto se ve constante, ¿sí? Independientemente de la cantidad de exposición. Entonces, ¿qué podríamos decir allí? Que los videos musicales y esa síntesis con alto contenido sexual no influyen en la predisposición que tienen los jóvenes a iniciar relaciones heterosexuales, teniendo en cuenta también que generalmente son los hombres los que se inclinan más a eso. Eso sería una hipótesis contraria a la que está allá. Entonces, en ese caso, hay veces es bueno colocar la hipótesis nula, ¿sí? Y la hipótesis nula es que los jóvenes que se exponen a altos contenidos sexuales no tienen ninguna influencia en su predisposición. Y en este caso, esta estaría apoyando la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros comenzamos a hacer allí. Bueno, ya de los cuales experimentos les hablé que era, que tenía que ver cuando yo no le podía hacer digamos, aleatorio, sino que lo utilizaba era con una asignación directa o cuando ya los individuos están allá y no puedo hacer la asignación yo, sino que los individuos ya existen, a eso se le llama cuasi experimento. El problema es que la validez interna baja, ¿sí? Es decir, es menos generalizable. Ya existen los grupos y yo no los puedo aleatorizar, sino que tengo que trabajar con esos grupos que existen. Entonces, ahí es un problema y ahí toca colocarlo como cuasi experimento. En ese caso no coloco ni R ni E, sino coloco solamente el grupo. Y la validez interna se relaciona con situaciones que no tienen que ver con el experimento, sino que son situaciones, bueno, tienen que ver con el experimento, pero son situaciones de eventos externos, ¿sí? Hay unas interacciones, por ejemplo, un evento de interacción de errores de selección, ¿sí? Y el tratamiento experimental, de pronto por alguna razón coloqué las personas más inteligentes en un grupo o porque se les facilita más la temática en un grupo, ¿sí? De pronto los tratamientos generan un efecto que nosotros no esperábamos y ese efecto nos afectó los resultados, ¿sí? Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que analizar y eso lo hacemos con la observación. Cuando estemos haciendo el experimento, adicional de que nosotros estamos tomando los datos cuantitativos, ahí es bueno tener un mecanismo o un método de datos cualitativos que nos permita tomar detalle de lo que está sucediendo, precisamente para evitar este tipo de invalidez, ¿sí? Ahora, esta parte de los diseños no experimentales, no hay una manipulación deliberada de las variables, ¿sí? Sino que simplemente se observan en el entorno, tal cual aparecen. Si hay una variable independiente y si hay una variable dependientes y hay una relación que hay entre ellas, pero yo no manipulo la variable independiente, no tengo esa posibilidad, sino simplemente me toca ir allá al entorno donde se encuentra y sucede esa variable. El trabajo es parecido a lo que ya hemos visto, ¿sí? Solamente que no hay manipulación. Entonces, yo podría tener diseños transaccionales donde hago una sola medición en el tiempo y luego miro la correlación o la causalidad. La correlación es que yo sé que hay una relación entre las variables, pero no sé de cuál a cuál. Y la causalidad es que sí sé cuál variable está afectando a cuál variable y ahí puedo hacer esa medición, ¿sí? O puedo mirar varios cortes en el tiempo para mirar cuál es la tendencia, pero como les digo, ahí no estoy manipulando intencionalmente la variable, simplemente la variable se presenta en ese entorno, ¿sí? Entonces, es como, a ver, el experimento que acabamos de nosotros de hablar, ese último experimento, pues yo no voy a tomar los muchachos y podría ser, ¿no? Podría ser, en un diseño experimental sería que yo los metiera en un salón y les colocara los videos de alto contenido sexual. Pero podría ser que el experimento mejor fuera que yo fuera a las discotecas y que fuera a las discotecas que exponen alto contenido sexual o a las discotecas que colocan moderado, que colocan medio y comienzo a analizar cómo se están comportando o les hago un post-test. Ese sería el caso en el que haría un no experimental porque no puedo manipular la variable.
¿sí? Entonces ahí hay una diferenciación entre estos dos diseños. El experimental obviamente tiene mayor control, ¿sí? Hay menor control en el no experimental porque aquí yo manipulo la variable, ¿sí? Las relaciones tienen mayor precisión, ¿sí? Hay variables externas que pueden influenciar en el no experimental. Yo puedo manipular las variables, en el otro no manipulo las variables. El experimental lo puedo replicar, pero creo que esto César les hablaba de la replicabilidad de una investigación. Esto es muy importante que yo pueda replicarlo. Esto es un poco más difícil de replicar porque es en el entorno real lo que ocurre, ¿sí? Estas variables pueden mostrar la magnitud, qué tanto afecta una con la otra. Aquí es un poco más difícil porque pueden haber otras variables que estén afectando ese efecto, ¿sí? Y las conclusiones que yo saque van a ser mayores en el experimental que en el no experimental, no van a ser tan representativas. Entonces, estos son los dos elementos importantes a tener en esta parte de los experimentos. Esta parte de la recolección de datos ya se los comenté, la selección de la muestra, lo voy a pasar porque ya pues, se nos ha acabado el tiempo también, pero yo ya se los comenté. Y obviamente hay que tener en cuenta, cuando hagamos el análisis y el reporte, qué análisis vamos a aplicar, qué estadísticas vamos a aplicar, o si vamos a hacer prueba de hipótesis, vamos a aplicar algunas distribuciones para hacer la prueba de hipótesis, ¿sí? Y finalmente, cómo vamos a reportar los resultados. Eso también hay que... Esas técnicas y esas pruebas normalmente uno las obtiene de la comunidad que está trabajando en el mismo tema. Entonces, por eso es que es tan importante mirar los artículos que otros han escrito, cómo han hecho la validación y cómo han analizado los resultados, porque es la misma manera como yo puedo hacer la validación y trabajar en los resultados. Bueno, aquí hay unos ejemplos que no vamos a alcanzar a verlos, pero yo les comparto pues todo esto después. Esta es la última parte, eran unas investigaciones que yo he hecho, aunque yo les estuve explicando a ustedes pues mucha parte de esta investigación, de las investigaciones que he hecho, los experimentos que he planteado, cómo he sacado, digamos, la información, eso está aquí en un documento. Yo se los comparto con la presentación. Aquí hay algunas referencias y algunos recursos adicionales con los cuales ustedes pueden complementar esto. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Chicos, en el chat está el registro de asistencia para que lo diligencien de una vez porque en un ratico ya cerramos el link. Y gracias a todos también por la asistencia. Nos vemos en la reunión de la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Que estén muy bien. Espero Muchas les haya servido. gracias, profesor Miguel. Muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno.